Bienvenidos al Club Dalroy, soy Santiago Bell y me acompaña Yo soy Javier Rubio. el espíritu de Santo Tomás de Aquino aquí presente entre nosotros. Vamos a hablar en este primer podcast, vamos a hablar de Tolkien. No hace falta que lo presente, creo que todo el mundo sabe quién es, está de moda, ahora gracias a Amazon está más de moda, incluso entre aquellos que lo detestan y aquellos que lo quieren y aquellos que se resisten a aceptar que Amazon haya corrompido a la obra del autor y todo esto. En cualquier caso, creo que hay muchos programas que hablen de Tolkien y entonces sería una buena pregunta hacernos por qué conviene o qué razones encontramos para hablar hoy de él. A ver, a mí me parece que un primer motivo fundamental es que es mi autor preferido o uno de mis autores preferidos y yo creo que simplemente por eso ya merece la pena empezar hablando de él. Pero hay muchos más. Es verdad que es un autor que ahora está de moda por el tema de la serie de Amazon. Estuvo de moda también en su día por las películas de Peter Jackson. Parece que es un autor que va y viene y que también está un poco siempre como una especie de telón de todas estas grandes épicas o epopeyas que van apareciendo en la televisión o en el cine. Son plaga, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, yo de pequeño añoraba mundos épicos y no había nada de esto. Y de repente se pone de moda El Señor de los Anillos y no dejan de salir series, ¿no? Generalmente además que hacen cosas muy distintas, que eso luego daría para hablar mucho, ¿no? Cosas, por ejemplo, la gente lo compara con Juego de Tronos o cosas así, que no tienen nada que ver. Sí, pero bueno, también es verdad que es indudable que las influencias están ahí. O sea, yo creo que desde la muerte de Tolkien en el 73, incluso antes, porque El Señor de los Anillos se publicó en la década de los 50, en el 54, si mal no recuerdo. La influencia que tuvo Tolkien en toda la literatura de género de fantasía y de fantasía épica ha sido determinante. Dragones y mazmorras, Bebé de Tolkien, por supuesto Juego de Tronos, La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, que también ahora está un poquillo de moda por la serie de Amazon Prime y demás, ¿no? Antes de Tolkien, ¿había un género así? O sea, la épica es algo muy antiguo, pero ¿tú dirías que inicia algo nuevo, no? Esto es muy interesante porque de hecho tiene tiene un poco que ver con tu experiencia que contabas antes de que parecía que antes no había series de épica y ahora de pronto proliferan, ¿no? Pues a Tolkien le pasó un poco eso, cuando él tenía que leerles cuentos a sus hijos, se daba cuenta de que no había cuentos o que no había historias verdaderamente interesantes inglesas que a él le gustara leer. Había un puñado de novelistas del siglo XIX, George MacDonald, esta gente que Y Walter Scott, por ejemplo, no es, bueno, es más género de aventuras, ¿no? Sí, pero es género de aventuras histórico, ¿no? Ya. No es fantasía o no tiene esta... y tampoco son épicos, ¿no? En el sentido Ya, en el mismo sentido en el que lo es la Ilíada o el que es la Odisea en absoluto, ¿no? Y claro, Tolkien pretende suplir esa carencia y como no hay cuentos o como no hay historias, pues se las inventa él y se las cuenta a sus hijos y eso es un poco el germen del que luego nacerán todas sus novelas, todas sus historias, aunque esto venía de antes, porque ya Tolkien en sus años mozos decía que en las clases de matemáticas le aburrían muchísimo y él le encantaban las lenguas, entonces se ponía a inventarse idiomas nuevos, lenguas nuevas. Y claro, él no quería que esto fuera simplemente un ejercicio, pues como si fuera un juego y ya está, sino que quería darle más contenido, quería darle un marco en el que esas lenguas pudieran tener un sentido. Así que al final tuvo que inventarse un mundo en el que sus lenguas pues tuvieran cabida y tuvieran sentido y se pudieran desarrollar. Eso me parece espectacular y yo creo que vamos a volver sobre este tema porque tiene que ver mucho con el mito, con la cosmogonía, con la creación de mundos y tal. Pero antes de pasar a eso me gustaría preguntarte algunas cosas de Tolkien, de su vida. Empezando por una cosa que acabas de decir, que en un momento dado él quiso crear una épica inglesa, ¿no? Una épica moderna inglesa. Creo que hay que tener bastante, no sé, seguridad en sí mismo, confianza, ¿no? Para abordar... O sea, porque al final sus referentes de épicos, ¿quién eran? Homero, Virgilio, o sea, los grandes genios de la literatura universal. Sí. Gilgamesh, que puede ser, ¿no? El escriba que lo montó al final, Sinleki Unini, o quien sea. Sí. Pero... Sí. Yo tuve un profesor que decía que
para él era clarísima la influencia que tenía la mitología hindú en la obra de Tolkien. Yo no es una cosa que haya visto con tantísima evidencia, pero también es posible que estuviera ahí. Luego él explícitamente hace referencia a pasajes, a historias del Kalevala, que era como la saga de los nórdica, de los daneses. Beowulf también. Beowulf también, de hecho él hizo una traducción propia del Beowulf. Y luego los Edas también, que eran de los escritos de lo que recogen los mitos de los pueblos del norte, de los vikingos y demás, todo lo que nosotros hoy conocemos, porque también está muy de moda de Thor y de Odín y de todas estas historias. Ese es otro tema, hablar por qué se ha puesto tan de moda en todos estos universos y todas estas mitologías. De golpe la vez el mito vuelve a interesar muchísimo, sí, ¿verdad? Sí. Y además como que somos incapaces de crear, entonces necesitamos tirar del mito, volver a... ¿no? Sí, pero tenemos que hacer otra charla sobre los héroes y sobre los paradigmas heroicos en la antigüedad y en la... Pero venga, vamos con Tolkien. Vamos, que Tolkien conocía todo esto, está claro, o sea, y que él se fue nutriendo de todo este humus o de toda esta literatura, de todas estas narraciones y que todo esto luego aparece en su obra es indudable, vamos, está clarísimo. A mí esto me está trayendo recuerdos. Cuando tenía 14 años yo era un lector empedernido, pero leía mal porque leía lo que había en mi casa y mis padres eran lectores, pero lectores de mala literatura. Entonces me leía muchas novelas históricas muy malas y tal. Y me acuerdo cuando cayó un profesor y me prestó El Hobbit. Y yo dije, pero si esto es un cuento infantil, ¿cómo voy a leer esto? Bueno, no pude, me acuerdo que abrí el libro, no paré de leerlo, y en un día lo leí, y el día siguiente ya tenía El Señor de los Anillos, y en pocas semanas, o una semana o así, lo había leído entero, de pe a pa. Y es verdad que entonces igual me quedé con digamos, la superficialidad épica, que no es nada superficial, o sea, que al final habla, ¿no?, al joven que en el fondo está esperando salir al mundo y enfrentarse bueno, ya hablaremos de todo con el mito, pero recuerdo que una cosa que me pasó con Tolkien, que no me ha pasado con otros autores de ese tipo de literatura también de aventuras y literatura de novela histórica, que leía mucho, fue que no sabía bien qué, pero había un pozo ahí de profundidad que no había encontrado en otras obras. Y faltó años después que pudiese empezar a reconocer por qué, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿A ti, cómo lo conociste? ¿Te acuerdas? Sí. Mi historia también, además empezó también con El Hobbit, que fue muy, muy gracioso, porque yo recuerdo tenía más de 6 años, probablemente más de 7 y menos de 10, pero tampoco sabría ubicar muy bien en esa franja de años, probablemente 7 u 8 años. Y yo me acuerdo que salió la película de los Gremlins en el cine. Y mis amigos del cole pues iban a ir a ver la peli un fin de semana y yo recuerdo que le dije a mi madre que si podía ir a ver esa película. Mi madre me dijo que no, mi madre me tenía muy supervisadas las películas cuando yo era niño y bueno, yo lo asumí, estaba acostumbrado a que mi madre me dijera que no. Los Gremlins eran los monstruitos los estos, monstruitos, ¿no? Esos que si les echas agua se convierten en malos, sí, efectivamente. Vale. Bueno, en fin. Y la cuestión es que yo me fui a la pequeña biblioteca que teníamos en mi casa, es un cuarto que le llamamos biblioteca porque estaba lleno de libros, y me acuerdo que pues vi el libro del Hobbit y no sé por qué, a mí lo de Hobbit me sonó a Gremlin. No sé, típicas asociaciones que hacen los niños en su cabeza, extrañísimas, a lo mejor porque no terminaba yo de quedarme con el nombre de los bichos. Y luego era una edición muy antigua, ¿no? Una de estas ediciones en las que aparecía en la portada, de las primeras de Minotauro, yo creo que aparecía en la portada uno de estos grabados de montañas que hizo el mismo Tolkien. Precioso, sí. Y que, paréntesis, Tolkien era un gran aficionado a la pintura japonesa. Otra Oye, Japón es una cultura... Otra cosa muy, muy simpática. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces yo fui con el libro y le dije a mi madre, oye, mamá, ¿puedo leerme esto? Porque claro, en mi mente el razonamiento era, bueno, no puedo ver la película, porque a lo mejor, yo qué sé, hay imágenes muy, muy, muy feas o muy violentas o lo que sea, pero pues a lo mejor sí me puedo leer el libro. Y mi madre lo vio y dijo, ¡ay! ¡Qué libro más bueno! ¡Te va a encantar! ¡Lo vas a disfrutar un montón! Y dije, pues qué cosa más rara, ¿no? Hace media hora me ha dicho que no puedo ver la película porque es fatal y ahora el libro, en cambio, me dice que es formidable.
Entonces yo, efectivamente, me puse a leerlo y recuerdo que me lo leí enseguida, muy rápidamente, me gustó mucho, lo disfruté una barbaridad. Y recuerdo que a la semana siguiente, cuando volví al colegio, mis amigos hablaban de la película de los Gremlins, de cómo les había asustado y cómo lo tremendísima que era. Y, y claro, yo, después de haber leído la novela, escuchaba lo que decían mis amigos y decía, pero si no tiene nada que ver con el libro, qué cosa más rara, es lo que me están contando. El libro no va de eso, es otra historia completamente distinta. Pero bueno, eso fue mi primer contacto con Tolkien. Después de leer El Hobbit, pues quise leerme El Señor de los Anillos. Mi madre me dijo que era todavía demasiado pequeño y que me iba a costar y tal. Así que no recuerdo si me lo leí inmediatamente o si pasaron unos años antes de que me los leyera, pero vamos, al final también terminaron cayendo en mis manos. Y después del Señor de los Anillos, pues fue el Silmarillion, los cuentos de Númenor, los cuentos perdidos, los cuentos inconclusos y todos los demás libros de Tolkien que han ido cayendo en mis manos poco a poco. Es verdad que normalmente asociamos, y a mí me pasó lo mismo, el Hobbit con el Señor de los Anillos, pero hay un cambio de tono muy grande entre las dos, ¿no? Sí, sí. Yo también, de hecho, pienso pronto empezar ya a leerle a mis hijos el Hobbit, por las noches, sobre todo Macarena ya la ha iniciado con cuentos épicos, entonces ya está lista para la buena épica, pero sí, tengo ganas de hacerlo, y en cambio, Señor de los Anillos sé que no es un texto mucho más denso, mucho más... bueno, los temas que trata, los arcos narrativos, es otra cosa, ¿no? El Hobbit, al final, cuando tú te imaginas la escena de los enanos, y son enanos muy afables, y es una cosa, nada que ver, por cierto, con la película de El Hobbit, que es un horror, Nada. un horror absoluto, en el sentido que traiciona no sé, este espíritu infantil, este espíritu de la niñez que tiene el Hobbit, ¿no? O sea, es un libro de la comarca, Sí, sí. podríamos decir, ¿no? Sí, Mucho, totalmente. o sea, Y luego además es un libro que se presta mucho a leerlo a los hijos o a leerlo en general en el contexto de la infancia o de la primera adolescencia, porque a pesar de que obviamente tiene una historia continuada, cada capítulo es una pequeña historia, es una pequeña aventura. Exacto. Y es que está pensado de esa manera. Tolkien, el Hobbit lo extrajo de una experiencia que tuvo mientras corregía exámenes sentado en el césped de una de las universidades donde él daba clase, en uno de los colleges donde él daba clase en Oxford. Estaba corrigiendo exámenes de alumnos y de pronto vio un conejito que se metió en su madriguera, y entonces él en el reverso del examen del examen escribió Hobbit, porque le vino a la mente esa palabra y la asociación del Hobbit con las madrigueras. Qué bueno. Y lo que él utilizó fue esa pequeña idea, y de ahí creó un personaje que vive en madrigueras, que es muy hogareño, que pues desayuna 2 veces, le gusta la cerveza, le gusta el tabaco. Yo creo que ahí proyectó muchos de sus gustos particulares y pensó que estos cuentos le valían perfectamente para contárselos a sus hijos por la noche. Entonces, cada uno de los capítulos del Hobbit es como una de estas pequeñas historias que él le contaba a sus hijos por la noche, que luego él iba enlazando una detrás de otra, hasta que de alguna forma terminó el arco y cerró la aventura. Y es verdad que tiene un tono más infantil. De hecho, Tolkien dicen que ya más adelante se arrepintió un poco de haber perdido esa bala, ¿no? Porque cuando él ya estaba más metido en el diseño de sus novelas épicas, pues el Hobbit le parecía que destacaba un poco por ser a veces un poquito infantilón. No encajaba en el mundo. En el ¿no? tono. En el mundo sí, en el tono. Pero de todas maneras, curiosamente, o sea, esto nace de su profunda experiencia de paternidad, ¿no? Sí. O sea, es que la experiencia de contarle cuentos a tus hijos, a mí me parece, no sé, o sea, de una seriedad y de una grandeza espectacular. Sí, de hecho, una de las cosas más graciosas con las que te tienes que enfrentar cuando te empiezas a enterar un poco de la vida de Tolkien y empiezas a leer un poco a sus comentaristas o a la gente que escribe sobre temas tolkienianos es que lo consideran pues un novelista de fantasía y como que con un cierto tono a veces de superioridad, o bueno, es que Tolkien, claro, es un escritor de fantasía, y de hecho escuchas a veces a algunos de los escritores de hoy en día que beben de las fuentes de Tolkien, como Martin,
que hablan de Tolkien como si fuera un poco un ingenuo, que sí, que es verdad que tuvo ideas muy buenas y que es verdad que volvió a poner en la palestra un nuevo género, o el género épico fantástico, pero luego pues era muy ingenuote, era poco serio, no sé cómo expresarlo, pero vamos. Ya, como si sí, como Y si en cambio, viviera no, claro, fuera de la realidad claro, y en cambio, como una evasión. Tolkien era una persona muy, muy, muy seria en general. Poca gente sabe que él fue uno de los colaboradores, por ejemplo, en la redacción del Oxford English Dictionary, del principal diccionario, el diccionario de referencia en lengua inglesa, que fue uno de los profesores más jóvenes de la historia de Oxford en llegar a ser fellow en la facultad de filología, que además su especialidad en filología era una especialidad complicadísima porque se especializó en lenguas nórdicas muertas, antiguas, y que era un hombre que dominaba muchísimos idiomas. De hecho le gustaba muchísimo el castellano, como nota así de curiosidad. Y decía que, perdón, pero escuché hace mucho tiempo con mis amigos tolkienianos del pasado, que decía que el español era como una lengua bastante perfecta, ¿no? Él decía que por las vocales, en algún sitio, efectivamente, yo en algún sitio leí que Tolkien opinaba que el castellano había alcanzado la perfección vocálica, que los 5 sonidos vocálicos del castellano, que eran 5 vocales consistentes y puras, no como en el inglés que tienen 21 sonidos vocálicos, ¿no? Y para Tolkien esto era una señal de sofisticación en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, era una persona tremendamente seria. De hecho, cuando se funda el grupo de los Inklings, de estos amigos que se juntaban en el Eagle and Child, en este pub de Oxford, a contarse sus historias y sus cuentos y demás, era una empresa que él se tomaba muy, muy en serio y con mucho rigor. Y a veces sus mismos amigos y sus mismos compañeros les costaba seguir el ritmo de Tolkien, porque claro, se ponían a escribir historietas y Tolkien era muy, muy, muy duro con ellas, era muy, muy rigurosa, muy, muy exigente. Para él la narrativa, la fantasía era una cosa muy seria, porque precisamente tenía mucho que ver con el mito, ¿no? Con las historias fantásticas como un vehículo especialísimo para poder transmitir verdades y para llegar al corazón del hombre y para transformar el corazón del hombre, ¿no? Ahí está, sobre eso quería hablar contigo hoy, ¿eh? De hecho, cuando pensamos en este tema, dijimos, tenemos que tratar este tema del mito en Tolkien, porque si bien es verdad que mito, tú y yo sabemos bien que es una palabra casi, una mala palabra, ¿no? O sea, está asociado a nivel divulgativo, en los medios de comunicación y tal, con el mito de no sé qué, el mito de no sé cuánto, el mito de no sé qué, como algo ficticio, falso, desprestigiado, opuesto a la ciencia y tal. Cuando el mito, como tú bien dices, tal como funciona en las sociedades tradicionales, es un relato que vehicula verdades antropológicas universales. Y por eso, para mí tiene todo que ver con el hecho de que empezara contando el Hobbit a sus hijos. O sea, tú ya cuentas, me imagino a Sofía le habrás contado cuentos. Yo he contado muchos cuentos, sobre todo a Macarena y a Felipe, que son los mayores de mi familia. Y es verdad que es una tarea seria. Porque ellos están ahí asomándose al mundo a través de la palabra y de la imaginación, que también es un tema para tratar, y a mí me parece como una ocasión muy, muy, donde se condensa mucho, no sé, esas huellas que le van a quedar como, en el fondo, como mapas de sentido, como brújulas para orientarse luego en la vida, porque la vida, a mí todavía estoy impactado de hace unos años que empecé a impartir historia de las religiones en grado y caí con el Gilgamesh, que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, poema de Gilgamesh que tiene más o menos 4.000 años, y bueno, y sin embargo yo al leerlo me reconocí en el texto de una forma directa y brutal. Y me conmovía profundamente, un texto escrito en cuneiforme, con una buena traducción evidentemente de un catedrático de Alcalá de Henares, pero me acuerdo de leerlo y quedarme verdaderamente conmovido por lo que estaba. Decía, pero si esto es la vida, esto es lo que yo he vivido. Y esto fue escrito hace 4.000 años en el origen del alfabeto, en el origen de la palabra escrita, ¿no? Entonces me pareció, dije, bueno, tenemos que hablar. Y Tolkien precisamente también es todo lo contrario que la fantasía en el sentido evasivo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho Tolkien decía que la fantasía
en la fantasía implicaba una huida, pero que es distinto huir del campo de batalla y huir de la prisión, ¿no? Con una metáfora muy platónica. Pero es verdad que para él el tema del mito es importantísimo y es un tema sobre el que él escribe, sobre el que él reflexiona mucho y sobre el que él habla mucho, sobre todo con su amigo C.S. Lewis, ¿no? Porque para él el mito es esa historia capaz de transmitir un conocimiento que se escapa a cualquier otra posible forma de relato o forma de comunicación. Es decir, el mito habla de verdades con V mayúscula a las que no puede llegar la ciencia, a las que no puede llegar la filosofía, a las que no puede llegar pues un discurso, por decirlo así, lógico, deductivo, y que a veces en la imagen, en el gesto, tienen una fuerza que es imposible de alcanzar simplemente pues eso, con el puro enunciado o con la pura formulación de una verdad universal, ¿no? Entonces, una pregunta, para nuestros oyentes, que serán 4, y nosotros, y nuestra familia, pero con verdades, ¿qué verdades trata el mito? O sea, que no son las que trata la ciencia, por ejemplo. No, o sea, claro, no lo has dicho tú antes, son verdades que tienen que ver con la raíz, el corazón de lo humano, son esas verdades antropológicas del origen, de dónde venimos, del sentido, hacia dónde vamos, de incluso nuestra identidad y nuestra naturaleza, quiénes somos, no desde una perspectiva biológica o desde una perspectiva ni siquiera histórica, sino en comparación con aquel que nos ha hecho o con la misión para la cual hemos sido convocados. Y por eso es muy fácil detectar, como son temas tan generales y son temas tan humanos, es muy fácil encontrar ecos de verdades en mitos paralelos, ¿no? Identificar en mitos, por ejemplo, mayas, o en mitos del norte de Europa, o en mitos hindúes, o en mitos de las culturas cínicas, pues encontrar historias muy semejantes o estructuralmente muy parecidas, porque el ser humano es el mismo, la naturaleza humana es la misma y por lo tanto beben del mismo pozo. Pero para Tolkien, y esto era algo fundamental y es muy importante entenderlo bien, para Tolkien el mito por antonomasia era el cristianismo, era la salvación acontecida en Cristo, porque es un mito que de alguna forma sintetiza todos los demás mitos, pero además los encarna, es decir, los hace historia. A ver, vamos a parar aquí, porque yo quiero hacerte preguntas, esto me interesa mucho. Entiendo esto que dice, ¿no? Creo que C.S. Lewis habla de Cristo como el mito verdadero, ¿no? O el mito histórico, no me acuerdo cómo se llama. Sí, fruto de sus diálogos con Tolkien. Sí, me imagino que vendrá por ahí la cosa. Pero al mismo tiempo esto es distinto de lo que dice, por ejemplo, Carl Jung y la escuela junguiana, ¿no? Porque ellos hablan del inconsciente colectivo y en el fondo los mitos vienen a expresar de alguna manera el proceso psíquico evolutivo del individuo y queda como una huella de ese proceso que comienza en el comienzo de la humanidad hasta nuestros días en cada individuo. Cada individuo tiene que volver a vivir los mismos procesos que vivió ya la humanidad de alguna manera. Entonces que los mitos explican de alguna manera esa teoría. Que es otra cosa. A mí me parece que los mitos, a ver si tú estás de acuerdo, y esta es mi visión ecléctica de haber leído muchos mitos y distintas teorías y tal, pero a mí me parece de lo verdadero los mitos es que de alguna manera son como, para empezar son anónimos, normalmente son anónimos los buenos mitos, los grandes mitos en las distintas culturas. No hay un autor, luego habrá un autor que lo embellece, que lo cuenta de una forma espectacular como Homero, como quien sea, pero me da la sensación de que los mitos son como el resultado de la transmisión de verdades importantes de muchas generaciones. Es decir, tú como individuo vas a vivir una vida y te vas a tener que enfrentar un montón de cosas. A aceptación de ti mismo, a tener que luchar por la supervivencia, a tener que saber que hay ciertos límites que no hay que cruzar, ciertas cosas que no hay que hacer y cosas que sí hay que hacer, y que, en fin, una serie de verdades que vas recogiendo y de alguna manera el legado de esas muchas vidas a través de muchas generaciones de alguna manera se toma forma en el mito. Y eso es lo que tienen las sociedades como mapas de sentido, para mí.
Pero lo que tú estás diciendo es que el cristianismo es un mito encarnado. Ujú. Pero esto también es un mito encarnado, en el fondo, lo que yo digo. O sea, son mitos Claro. o sea, de Sí, muchas sí, no, vidas. no, te entiendo completamente. O sea, la diferencia es que los héroes de todos esos mitos son personajes precisamente por su carácter necesariamente universal, por tener que representar los valores de todo un pueblo, son personajes necesariamente ficticios, ¿no? Y son... Es el arquetipo, ¿no? Efectivamente, O sea, arquetípicos. sí. Y en ese sentido, pues también a veces carecen de algunos elementos humanos, o nos parecen personajes a veces un poco planos, o que esto es muy frecuente, por ejemplo, en algunas críticas a los héroes homéricos o a otros héroes de otros mitos, ¿no? Que por esa necesidad de encarnar todos los valores del pueblo, pues a veces parece que terminan perdiendo algo de su humanidad. Y en cambio, cuando Tolkien o cuando hablamos de que el cristianismo es el mito encarnado, estamos hablando de que la persona, el héroe que encarna todos esos valores, nació, de hecho acabamos de celebrar su nacimiento en Navidad, vivió con nosotros, compartió nuestra comida, durmió bajo nuestro techo y terminó muriendo, ¿no? Que es el mayor gesto posible de humanidad a pesar de ser Dios, ¿no? Entonces para Tolkien este mito es el mito definitivo. Todos los demás mitos beben de él. Y aquí hay una cosa muy interesante, y no sé si estoy saltando rápidamente de tema, pero es verdad que también tenemos el tiempo que tenemos y hay muchos palos que hay que tocar. Tolkien detestaba profundamente la alegoría, explícitamente. O sea, para él, el decir, oye, es que Frodo es Cristo, o Gandalf es Cristo, o Aragorn es Cristo, pues no. ¿Por qué? Porque la alegoría en el fondo es una relación unívoca entre dos imágenes que impide que haya una mayor amplitud semántica o que haya una mayor amplitud de significado o de contenido, ¿no? Entonces, una alegoría implica amordazar el mito, atarlo a un significado concreto, en vez de dejar que vuele y que se llene de sentido y significado, ¿no? Entonces, claro, cuando a él le preguntan si la Tierra Media, si el Hobbit, si el Señor de los Anillos es un libro cristiano, pues obviamente no lo es, y explícitamente no lo es en el sentido en que no es una alegoría del cristianismo, ¿no? Pero es verdad, y esto lo reconoce el mismo Tolkien, que el mito el mito definitivo ya ha sido contado. Y por lo tanto, todos los demás mitos necesariamente beben del mito definitivo. Y por lo tanto, el cristianismo late profundamente en El Señor de los Anillos. De hecho, él tiene cartas en las que él habla de cómo, cuando tiene que imaginarse, no tanto personajes, sino más bien escenas, pues él se inspira mucho en su vivencia del cristianismo como mito, como fuente de significado y fuente de sentido, ¿no? Y por ejemplo, cuando están ya casi al final del Señor de los Anillos, Frodo y Sam escurriéndose por Mordor entre las rocas, muertos de hambre y muertos de sed, y además abrumados por la oscuridad constante y perenne que hay sobre Mordor, y en ese momento Frodo, no recuerdo si es Frodo o Sam, creo que es Frodo, desea algo de luz y algo de agua. Y recuerdan, y en el recuerdo evocan la experiencia que tuvieron con la dama Galadriel en el bosque de Lothlórien, donde tuvieron una experiencia de agua y de luz. Y el recuerdo de la dama Galadriel, de los ojos de la dama Galadriel y del agua y de la luz de Lothlórien, tiene tal fuerza que hace que ellos mismos descubran en ese momento un riachuelo en mitad de Mordor y que se abran las nubes y atraviese un rayo de luz, ¿no? O sea, y dice Tolkien que cuando él estaba pensando en esa escena, que es tan potente y tan evocadora, él estaba pensando en lo que es la intercesión de la Santísima Virgen María en la vida de un cristiano, ¿no? Qué fuerte. Claro, y ahí tú dices, lo fácil no es es una decir, alegoría, claro, lo fácil es decir, entonces significa esto. No significa esto, significa lo que el lector, de alguna forma, el significado que descubra el lector al hacer la experiencia de esa lectura, pero que Tolkien, cuando lo escribió, la inspiración clara fue esa. La fuente de la que surgió esa escena fue el mito cristiano, concretamente en la forma de la Virgen. Pero eso también no pasa también un poco
Bueno, en primer lugar porque los cristianos vivimos míticamente, o sea, vivimos del mito también, ¿no? Es decir, o sea, no sé, yo los momentos, bueno, momentos de gran intensidad emocional y racional y todo lo que tú quieras de mi vida están marcados por, no sé, por mi fe, por o sea, no sé, estoy pensando saliendo de la operación de Juan, el corazón de uno de mis hijos, y verlo a él de repente atravesado por cables y atravesado por, bueno, o sea, una experiencia de dolor y de impotencia y no sé cuánto, y yo me acuerdo en ese momento de verdadera ruptura y de verdadero profundísimo dolor, incomprensión y sufrimiento, en ver de alguna manera a Cristo, ver a Cristo crucificado en el Gólgota, ¿no? O sea, como que de alguna manera nosotros también continuamente en nuestra vida, para orientarnos, buscamos ¿no? Señales y buscamos formas de entenderlo a través de nuestra relación con la historia de este señor de Nazaret, Sí, ¿no? Que sí, sí. acabamos de celebrar, como tú bien dices. Sí, ¿Vale? sí. Eso por un lado. Y por otro lado, en la teología cristiana también está la cuestión de la sacramentalidad, ¿no? De que todas las cosas creadas tienen esa huella de Dios. Y que todos son ocasión, umbral, icono de... O sea, todo lo... ¿no? Entonces encontramos, de alguna manera, lo hemos hablado tú y yo Sí, sí. fuera de aquí, ¿no? Pero en la paternidad, pues un icono de la paternidad de Dios. En la paternidad que tú estás viviendo. O sea, no dejas de ser tú. Pues eso, se te abre a ti, se conectas de alguna manera con algo más profundo, más verdadero, mucho más radical, mucho más realizado, que en ti se da de una manera precaria, existencial y todo lo que tú quieras, ¿no? Me imagino Sí, que sí. van, no sé si van por ahí los tiros, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente. De hecho, es que, vamos, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho y estoy seguro de que Tolkien también. De hecho, yo considero que el ser fiel a la vocación a la que hemos sido llamados como cristianos exige de nosotros una actitud que es épica. Y no épica en un gran momento culminante de martirio al final de nuestra vida, sino épica en la cotidianidad del día a día, ¿no? Hay una carta de Tolkien en la que habla de esto y en la que se refiere a Chesterton, ¿no? Porque dice que Chesterton decía que teníamos que mantener alta la bandera en este mundo, ¿no? Pero eso, a lo mejor, dice Tolkien, a lo mejor era más fácil hacerlo en su época que hoy. Y es que es verdad que el ser un cristiano fiel es algo muy difícil, es algo duro y es algo que exige un recurso constante a la fuente del mito, a la fuente del significado, a la fuente del sentido, que es la que es capaz, el único lugar donde realmente podemos encontrar sentido a todo este desbarajuste en el que nos toca vivir, lleno de sufrimientos como el que tú comentabas, o lleno de experiencias difíciles y complicadas. Y luego sobre la otra cuestión, sobre el vestigio de la verdad o el vestigio de Dios en todas las cosas, a mí me encanta el cómo concibe Tolkien la creación, ¿vale? Y aquí hay que dejar muy claro una cosa, y esto también insiste en ello mucho Eduardo Segura, que es un grandísimo especialista en Tolkien, mucho más que yo. Le tenemos que invitar alguna vez. Cuando esto empiece a rodar un poquito más, le invitaremos. Pero él dice que toda la obra de Tolkien se desarrolla en un mundo que no ha sido todavía redimido, es decir, que no tiene un Cristo. O sea, es anterior a la llegada de Cristo, por decirlo así, dentro de la lógica de la salvación, ¿vale? Pero es verdad que a la vez es una obra que bebe mucho del cómo concibe Tolkien la creación. O como en el Silmarillion lo relata en el primer capítulo, como ese canto de los ángeles dirigidos por Dios, que va entretejiendo, de la canción de los ángeles va entretejiendo el mundo y lo va creando. Y para Tolkien, de alguna forma, la gran sabiduría se manifiesta en la capacidad para descubrir el eco de la canción de la creación original en la realidad, ¿no? En las olas del mar, en la brisa, entre las ramas de los árboles, en el bosque. O sea, es decir, los elfos son sabios porque cantan la canción, ¿no? Porque recuerdan la canción original de la cual
ha surgido todo, ¿no? Porque cantan historias y cantan canciones que tienen que ver con ese origen, que tienen que ver con esa creación. Y toda la realidad, de alguna forma, canta o replica el eco del canto del creador, ¿no? Y aquí, Eduardo Segura hace también un juego de palabras, no es un juego de palabras, es algo muy verdadero, ¿no? Que vivimos en una sociedad desencantada, porque hemos perdido la canción, ¿no? Ya no nos juntamos en torno a la hoguera para cantar canciones, para recordar las hazañas de nuestros héroes, de nuestros pasados, de nuestros antepasados. Y hemos perdido, ya no estamos encantados, ¿no? Y por eso vivimos una sociedad desencantada, una sociedad en la que pues la televisión ha sustituido a la chimenea y las series han sustituido a los cuentos y a los relatos familiares, ¿no? Y a las conversaciones, ¿no? El móvil ha sustituido a las conversaciones de sobremesa de Navidad. Bien, bueno, pero la cuestión es esta, que para Tolkien el tema de cómo la realidad evoca, es un eco del canto de la creación, es clarísimo. Y es clarísimo no solamente en el Silmarillion, y no solamente cuando habla de los elfos, sino en general en toda su obra. O sea, y no hace falta escarbar tanto, está ahí, ¿no? Es muy interesante lo de los elfos como sabios, porque recuerdan las canciones o saben cantar, ese canto primigenio, originario. Pero, claro, a mí me pienso en el sabio. ¿Quién es? El sabio, aquí ¿quién tenemos por sabio, ¿no? Pero es alguien que contempla la realidad. O sea, que está atenta a ella, que está escuchando, ¿no? De alguna manera. Entonces está muy bien esa idea de los elfos, porque es así, efectivamente. ¿Quién es el más creativo? Pues el más atento con las cosas. El que está más, consigue atender mejor y más, ¿no? Y no imponer su voluntad continuamente, sino atender a lo que hay. Y claro, todos los grandes físicos y todos los grandes científicos como ahora que está tan súper prestigiosa la ciencia y tal, no dejan de ser, son unos místicos. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando aparecen los textos de, no sé, Heisenberg y de Einstein y de tal, que son vamos, o sea, son casi brujería, parece aquello, ¿sabes? De bueno, o sea, pero ¿por qué? Porque le viene de ese estar atento a cómo son las cosas. Y a partir de cómo son ya puedes empezar a entablar una relación con ellas creativa, como dice el maestro López Quintana. Y hay una cuestión ahí también que es muy interesante. Yo, paréntesis, todo lo que estoy diciendo sobre Tolkien es de mi lectura de Tolkien y de otra gente que sabe mucho más que yo, de lo que he escuchado de otras personas que saben muchísimo más que yo sobre el tema. De hecho, yo no me considero un especialista ni un estudioso sobre Tolkien como tal. Un fan. Me considero un aficionado, que lo lee con muchísimo cariño y que lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer con muchísimo cariño. Sí, pero al mismo tiempo que has de alguna manera sido moldeado. Sí, porque eso sí es verdad. ¿No? O sea, eso sí es verdad. O sea, yo es verdad sin ser un estudioso, un académico. Efectivamente, considero a Tolkien una referencia personal vital. Un maestro, en cierto modo, efectivamente. Sí. Pero bueno, paréntesis cerrado, hay aquí otra cuestión que es mucho más importante, ¿no? Un maestro que un objeto de la academia. Sí, bueno, no, pero claro, pero cuando hablas de él, pues el hablar de tu maestro muchas veces hace que dejes de ver ciertos defectos o dejes de ver ciertas cosas negativas que a lo mejor tiene. Porque luce más lo otro. Pero claro, no pasa nada. Porque tú hablas de lo que a ti te ha aportado, de lo que a ti te ha enriquecido. Pero bueno, paréntesis cerrado ahora sí. Aquí hay un tema que es interesantísimo y que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, que es el cómo concibe Tolkien la magia. Porque el espíritu contemplativo tiene mucho que ver con eso. Me gusta mucho leer autores actuales, contemporáneos de fantasía, sobre todo hay un elemento que a mí me interesa muchísimo de este tipo de literatura, que es la justificación del sistema mágico. Porque todos los autores quieren tener sistemas coherentes, ¿no? De hecho, la palabra sistema habla de orden, habla de coherencia.
Y claro, introducir la magia significa introducir en el mundo cotidiano un elemento que es caótico, que es completamente ajeno a nuestra experiencia real de las cosas. Entonces, claro, la magia es un instrumento que te permite hacer cosas que en la vida normal son imposibles, ¿no? Y eso tiene que estar bien medido y bien justificado, si no se te va de madre y aquello se convierte en un continuo deus ex machina en el que todo funciona fenomenal. ¿Por qué? Porque tengo la varita mágica que me permite hacer lo que me dé la gana. Entonces hay que poner unas normas, hay que poner una lógica, hay que poner una justificación. Claro, pero fíjate que todos esos sistemas mágicos parten de la premisa de que nosotros utilizamos la magia con objeto de dominar, ¿no? De ser tiranos de la realidad, de que la realidad responda a nuestro deseo, a nuestro diseño. Históricamente, ¿no es esa un poco, esa es la tesis de Fraser y de toda esta gente que habla de la magia como una especie de ciencia primitiva, de dominio y de... ¿no? A través de leyes de homeopatía y simpatía y no sé qué. Sí, bueno, a ver, hay que distinguir aquí mucho, porque esto es todo un mundo del que podríamos hablar en otra conversación muy interesante. Lo que nosotros entendemos por brujería o por magia de una forma más cercana, que serían estas brujas de la Edad Media o del Renacimiento, que en el fondo lo que hacen es... Paracelso. Sí, bueno, porque en el fondo lo que hacen es una imitación de lo que ellos entienden que es el ministerio sacerdotal, ¿no? De hecho, el famoso Hocus Pocus es una fórmula del Hoc Est Corpus, de la consagración maldicha. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el sacerdote católico tiene por su palabra la capacidad de transfigurar la realidad, de transformar la realidad. Entonces ellos quieren... El poder del rito, ¿no? El poder ritual. Efectivamente. Entonces ellos quieren extrapolar el poder de la palabra del rito para utilizarlo para el dominio de la creación. Sea como fuere, Tolkien comprende que eso no es cristiano de ninguna manera. O sea, es decir, la pretensión del dominio de la creación es siempre en Tolkien algo negativo. Y de hecho, vemos enseguida como una de las primeras señales de la corrupción o del mal es el esfuerzo de los malos por dominar la tierra, ¿no? De hacer fábricas, construir industria. Eso aparece muy bien en la película de Peter Jackson. Aparece muy bien en la película de Peter Jackson, pero bueno, cuando también habla de que Mordor estaba lleno de chimeneas que expulsaban humo. Bueno, es un herrero, ¿no? Sauron también es un herrero, forjador, efectivamente. Entonces, un alquimista. Y el anillo, y de hecho el poder del anillo en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con el afán de dominar la realidad, dominar mi vida, dominar mi presencia, dominar cuando se hace invisible, dominar mi tiempo, ¿no? Cuando se hacen inmortales. Pero claro, ese afán de dominio en Tolkien es autodestructivo. Cuando tú tratas de ejercer tu poder, cuando tratas de convertirte en Dios, no siguiendo la tentación primigenia del diablo, del seréis como Dios. Es que esto es muy teológico. Efectivamente, es que es muy teológico, pero es que es el mito verdadero. Entonces, es el pretender ser como Dios, usurpar el trono de Dios, implica autodestruirte en tu propia naturaleza. Por eso el anillo, cuando lo utilizas, te hace poderoso, pero a la vez te va destruyendo por dentro. Y el mal tiende a autodestruirse. En el Señor de los Anillos esto se ve de muchísimas maneras y en muchísimos casos. Pero siempre con la apariencia contraria, ¿no? Claro, siempre con la apariencia contraria, sí. O con la justificación al menos de lo contrario. Pero es muy interesante porque precisamente el episodio de la visita a Lothlórien, y estamos presumiendo en la gente que nos vaya a escuchar, si nos escucha alguien que conoce perfectamente el Señor de los Anillos, pero bueno, es que si no es muy difícil hablar de estos temas si no se tiene esa presunción. Cuando llegan a Tolkien y Sam le pregunta a Galadriel sobre la magia de los elfos, ¿no? Y Galadriel, no recuerdo exactamente, pero básicamente lo que hace es enseñarle el mismo Lothlórien, ¿no? Que es un bosque en el que los árboles alcanzan unas alturas formidables, que están todos en verdor, que son todos preciosos, que tiene una luz casi, efectivamente, ¿no? O sea, ¿no? Que de hecho la experiencia que ellos tienen cuando salen de Lothlórien es que pues han pasado una semana y llevan ahí 2 meses. ¿Por qué? Porque esa sensación, ese juego con el tiempo que sucede cuando te pones el anillo y se estira tu edad, pues sería el efecto de la manipulación, de la tiranía. Y en cambio, cuando tú vives en la presencia de Dios, o cuando tú vives en la magia verdadera, estás rompiendo con la duración. Estás rompiendo con la duración, efectivamente. Estás más en la eternidad de la presencia, en el presente. Qué entonces, bueno. Es el verdadero, efectivamente, es la realización plena del tiempo, en definitiva. Y claro, aquí es el decir, oye, entonces esto es una especie de magia buena, implica
ecologismo, naturalismo y demás contra la industrialización y tal. Pues no exactamente, pero parecido. Es decir, los elfos comprenden que la verdadera magia consiste en contemplar la obra de Dios, en contemplar la naturaleza, los árboles, las flores, las plantas, descubrir en ellos el eco de la música, de la creación y llevarlos a su plenitud, porque entienden que esa es su misión. Eso consiste el encanto, en hacer que la canción de la creación, alcance su plenitud, que tenga todo su sentido, que agote todas sus posibilidades, ¿no? Y por eso, y de ahí un poco también la misión de que Dios encomienda a Adán, ¿no? De poner nombre a la creación, de ser administrador de la creación, que no consiste en un dominio tiránico, sino consiste en un dominio de, es de un llevar, jardinero, es un... efectivamente, ¿no? Sí. Por eso también es tan potente. Un hortelano. Claro, y cuando uno entiende bien su papel como hortelano, la humildad es casi fundamental, ¿cómo sería? Categórica, es como una especie de imperativo. Sabemos que el anillo quiso tentar a Sam y no pudo, porque Sam era un hortelano. Sí. Y la gran tentación era, pues vas a ser mucho mejor hortelano y en vez de poder cosechar 100 tomates vas a cosechar 10.000 tomates, ¿no? Claro. Y claro, la respuesta de Sam a la tentación del anillo fue: ¿para qué quiero yo utilizar el anillo para conseguir 10.000 tomates? Sí. Es que es Sí, eso, sí. es el... Bueno, creo que era Simone Weil que decía, ¿no? Que el trabajo agrícola, el trabajo de la tierra era el trabajo más espiritual, mucho más que la teología. Es un poco exagerada, Sí, ¿no? sí, pero casi sí. Pero efectivamente, yo también estoy pensando en mi experiencia argentina del campo y de la gente del campo. Es verdad que, siendo mi padre un agrónomo, ¿no? Pero que ese contacto atento con las cosas y con la realidad lo llena de profundidad y en cierto sentido, una ascendencia religiosa, ¿no? Hablando de la magia de esta forma dominadora y esta forma contemplativa, Ajá. es curioso que algo parecido le pasa a la religión. De hecho, la etimología de religión, ¿no? la que dice Cicerón, por ejemplo, de relegere, tiene que ver con el escrúpulo, con el intento de dominar el rito, de conseguir, ¿no? Lo que uno quiere mediante el ritual, de hacerlo perfectamente para obtener lo que uno desea. En el fondo tiene esta tentación de tal. Y la de Lactancio, que le da la vuelta y dice que es religare, ¿no? De vínculo, de religarte a Dios, ¿no? Dejar de ser tú el señor de tu vida, de alguna manera. Entonces es muy curioso, y la historia de las religiones, perdón por traerlo a mi campo, pero esto se ve muy, muy claro también, ¿no? En estas religiones que acaban haciendo del rito el centro de la vida religiosa y en el fondo acaba destrozando la sociedad, y frente a la presencia siempre continua de buscadores de Dios que viven de una forma distinta, ¿no? La forma religiosa, en definitiva. Pero bueno, nada, me ha parecido muy interesante Sí, la magia. además, fíjate que es ahora que se habla mucho de la serie de Amazon y se suele hablar con tintes muy negativos. A mí debo confesar que es una serie que obviamente yo tengo una cierta crítica, una crítica más bastante contundente, pero también es verdad que me parece que hay algunas cosas que las capta con una genialidad que a veces ni siquiera la misma película de Peter Jackson a la que tanto se alaba. Hay escenas que son más potentes, son mucho más cercanas a Tolkien. Pero el completo es muy deficiente de momento. Tengo esperanzas yo, ¿eh? Sí, no, o sea, tiene muchas cosas que son muy mejorables. Pero hay una cosa concretamente, y a esto quería llegar. En el primer episodio hay un diálogo entre Arondir, que es el elfo que custodiaba las tierras del sur, que se encuentra con esta mujer humana, que es como la curandera, ¿no? de ese pueblo. Y tienen un diálogo en el que la curandera le pregunta a Arondir a qué se dedicaba él, ¿no? Y él dice que se dedicaba precisamente a eso, a cultivar, es decir, cuando estaba con su pueblo de los elfos, él se dedicaba a cantar de alguna forma a las plantas, a las flores, a la naturaleza para que creciera, ¿no? El comprender qué es lo que tengo delante para poder llevarlo a su plenitud. Y esa es la verdadera tarea del sabio. Y es muy, muy esclarecedor en este sentido la clave que da Gandalf
en el primer libro del Señor de los Anillos, cuando dice aquello de que quien rompe una cosa para tratar de comprenderla ha perdido el camino de la sabiduría, ¿no? Qué bueno. Porque la realidad, claro, porque las cosas, para poderlas conocer bien y para poder encontrar su sentido verdadero, no las tenemos que analizar. Obviamente el análisis es también importante, es una buena parte del conocimiento y es un proceso necesario, pero sobre todo las tenemos que comprender como lo que son en sí mismas y para lo que han sido llamadas. Saborear, ¿no? Efectivamente, O sea, es más... el verdadero disfrute de las cosas. Sí, sí, sí. ¿No? El ser, y eso es la actitud verdaderamente contemplativa. A veces pensamos que la contemplación consiste en, no sé, ponernos de rodillas delante de una imagen y esperar que suceda algo, con un cierto silencio exterior, con un cierto silencio interior, ¿no? Yo he leído muchas obras de espiritualidad que hablan de casi de técnicas de mindfulness para ponerse a rezar, ¿no? Como si el objetivo fuera situarse en esa especie de estado de no sufrimiento, de no pasión, para poder estar abiertos a estímulos espirituales, ¿no? Es una cosa muy extraña, cuando no se trata de eso. La contemplación se trata más bien de comprender la cosa que tienes delante de ti en toda su riqueza, en toda su plenitud, y disfrutarla como tal, porque es lo que Dios te ha regalado, es el don de Dios, es la canción de Dios, ¿no? Y entrar en ese juego con la canción de Dios para llevarla a su pleno significado, a su plenitud mayor. Y en ese sentido me parece que la escena de la serie de Amazon, vamos, encaja perfectamente con los planteamientos fundamentales de la obra de Tolkien. Sí, vamos a darle todavía un poquito de cancha. Yo no soy tan positivo como tú, no he tenido una experiencia tan positiva. Es verdad que, como tú dices, hay escenas de la serie de Amazon que me han cautivado muchísimo. Está la canción de la mujer del enano, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la mujer de la montaña. La mujer de la montaña, es una especie de funeral espectacular, que es un canto que de vuelta es las entrañas de la tierra y todo esto. Es muy telúrico, es precioso. Luego además. El canto de la niña Hobbit. El canto de la niña Hobbit, sí, hay momentos de la comarca. Pero todavía, y bueno, vamos, no vamos a desvelar... Perdón, un gran fallo, que los hobbits en la serie no son agricultores. Y no pueden serlo porque son caravaneros. Ya. O sea, son recolectores. Sí, Pero la cultura hobbit claramente necesita de la agricultura. Es completamente neolítica. Es completamente neolítica en ese sentido, sí. Pero bueno, es una serie que tiene... Yo creo que mi expectativa era tan baja que luego cuando vi la serie dije, oye, pues no está tan mal como yo pensaba que iba a estar, tiene cosas muy rescatables. Yo espero con ganas la segunda temporada, no te lo voy a mentir. Sí. Además, creo que da para mucho y además con lo que hay es una serie blanca que está muy bien, que la puedes ver con tus hijos, con tus mayores, pero está muy bien. No hay escenas subidas de tono, no es The Witcher. No hay violencia extrema, no hay nada. Se puede compartir. De todas maneras, queda muy poquito y no hemos hablado de Tolkien. Entonces, a mí me gustaría que me cuentes un poco de Tolkien antes de acabar. De su vida, de los hitos de su vida, de cosas para... y también de libros que leerme, ¿no? O sea, quiero conocerlo más, quisiera enterarme un poquito más de su obra, de su vida y tal. ¿Qué me recomendarías? O sea, no sé si me puedes dar en 5 minutos todo esto que te estoy pidiendo o haremos otros 3 programas más. Pues a ver, es que hay muchísimo que se puede leer y muy interesante. Obviamente la obra de Tolkien indispensables son El Hobbit y El Señor de los Anillos. Luego ya para los más aficionados el Silmarillion y luego están también, para los que quieran enterarse bien de la serie, pues leerse los cuentos de Númenor, que son borradores recopilados por su hijo Christopher, pero bueno, que aún así tienen, en el fin de cuentas son relatos de Tolkien. Luego están los cuentos perdidos, que a mí me encantan. A mí me encanta el principio de los cuentos perdidos, porque los cuentos perdidos es un relato de un viajero que de pronto escucha una canción y llega a una casa, que es el hogar de los cuentos, de los relatos, y le invitan a cenar y a sentarse al hogar, y se sienta en la hoguera, y entonces el padre de la casa empieza a contar historias y empiezan a contar los cuentos perdidos, y los cuentos perdidos son como el borrador previo al Silmarillion. O sea, los relatos a los que se refieren los cuentos perdidos son relatos del Silmarillion, ¿no? Que es este primer momento de la edad de los elfos en su lucha contra el maligno, contra el ángel del mal. De Tolkien no hemos hablado, pero vamos, hemos hablado mucho de
de su forma de pensar. Hemos hecho referencia a varios eventos en su vida, y algo me dice que volveremos a hablar de temas tolkienianos Sí. en el futuro. Yo creo que sí, porque no da para más, ya se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y merece mucho la pena volver aquí con... Y hay que hablar. con el amigo. Yo creo que de Tolkien hay muchas cosas que son muy rescatables para nuestras conversaciones de sobremesa. Pues uno es seguramente su relación o su ausencia de relación con su padre, y cómo él convirtió al padre Francis Xavier Morgan en su figura paterna. Y claro, y ahí Y en Tom Bombadil. hablar de Tom Bombadil, que tiene Sí. mucho sentido en ese sentido, y de Gandalf, que tiene también mucho sentido aquí. Pero cómo esa paternidad espiritual a veces tiene un poder y una influencia que incluso puede llegar a superar a la del padre biológico en ciertos casos. Pero bueno, luego también pues la conversión de su madre, y lo que implicó la conversión de su madre al catolicismo en una época en la que el catolicismo estaba completamente perseguido en Inglaterra, pero completamente perseguido en Inglaterra, y cómo Tolkien sufrió en sus propias carnes esta persecución, ¿no? Incluso en Oxford era impensable que hubiera un profesor católico. Él fue de los primeros profesores católicos en Oxford. Entonces, claro, para él durante toda su vida fue una verdadera lucha por su fe, y esa lucha por su fe se manifestó también en una tensión con su mujer, que era anglicana, con su mejor amigo, que era anglicano y además irlandés, Lewis. En fin, o sea, hay muchos temas de su vida. A mí el tema de su matrimonio me interesa mucho, de cómo entendía, cómo lo vivió, como tal. Creo que el matrimonio además es una buena moneda para medir a una persona, ¿eh? Sí, sí. Cómo lo entiende y cómo lo vive. Creo que a mí, a los hombres, es muy importante y fundamental. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, Javier. Pero volveremos más adelante, y seguramente volvamos con Tolkien. Yo me quedo con muchas ganas. Déjame de todas formas recomendar, aparte de la obra de Tolkien, unos Una libros. biografía, por empezar. Sí, a ver, la de Humphrey Carpenter está muy bien, pero si hay que buscar dos autoridades, una en lengua castellana y otra en lengua inglesa, dos autoridades claras, una es Eduardo Segura, del que ya hemos hablado, y la otra sería Tom Shippey, que ha escrito muchísimas cosas sobre Tolkien, es un gran especialista en Tolkien, y me parece que da de lleno en muchas de su forma de entender y de su forma de interpretar la obra y el pensamiento de Tolkien. Y ahora acaba de salir, creo que en la editorial Encuentro, una obra de Alison Milbank, que es sí, no sé cómo se titula, La teología de Tolkien y Chesterton o algo así. Pero ¿no es de Encuentro o es de Nuevo Inicio? Nuevo Inicio, Nuevo no Inicio, sé, ¿no? Nuevo Inicio, Sí, puede ser sí, Nuevo Nuevo Inicio, puede ser Nuevo Inicio. Y también súper interesante. Alison Milbank tiene unas conferencias chulísimas sobre Tolkien en subidas a YouTube. También Eduardo Segura, y no sé si Tom Shippey, pero vamos, Eduardo Segura y Alison Milbank, sin duda que sí. Y los dos merecen muchísimo la pena. Es fenomenal. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este Club Dalroy en su primera edición. Venga, un abrazo.